fueron blancos como la luz. Ahora, la palabra que se usa aquí para transfiguró es la palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra hispana adquirimos de esta palabra? Metamorfosis. Es decir, el Señor Jesucristo experimentó en el monte de la transfiguración una metamorfosis, un cambio. Le brillaba el rostro como el sol. Me gusta como lo dice el Evangelio según San Lucas. Dice que la apariencia de su rostro era otra. Y San Marcos dice que sus mantos eran tan blancos que no hay una lavandería en la tierra que los pudiera hacer tan blancos. Marcos siempre es muy descriptivo en su forma de hablar de las cosas que sucedieron a Jesús. Es decir, Jesús fue transfigurado, más o menos como se verá cuando venga en poder y gloria en su segunda venida. Si ustedes leen Apocalipsis 1, 13 al 16, van a encontrar la descripción del Jesús glorificado después de su ascensión. Y van a darse cuenta que allí la descripción de Jesús es muy semejante a la que encontramos aquí en el Evangelio según San Mateo. Es decir, Jesús fue transfigurado, le brillaba el rostro como el sol, sus mantos eran blancos, se veía como fue glorificado después de su ascensión y como se verá en su segunda venida en poder y gloria. Pero hay algo muy interesante en este pasaje. Dice que mientras Jesús fue transfigurado, se aparecieron a él dos personajes que hablaban con él. Fíjense lo que dice San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 3. Dice, y he aquí, les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué estaban haciendo Moisés y Elías allí? Moisés vivió 1500 años antes de ocurrir este evento. Elías vivió aproximadamente 800 años antes de este evento. Y ahí Jesús es glorificado como cuando regresará a esta tierra en su segunda venida. Y se encuentran en el monte con él Moisés y Elías. ¿Por qué razón? Hablemos en primer lugar de Moisés. La muerte de Moisés es muy extraña. Hay dos detalles muy extraños que se registran en cuanto a la muerte de Moisés. Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 5 y 6, Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 5 y 6, describe la muerte de Moisés. Y quiero que noten dos cosas muy interesantes que se describen allí. Dice lo siguiente: y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y luego sigue diciendo, y ahora escuchen bien, y lo enterró. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Solo se está hablando de una persona, Dios. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Dos cosas raras. Única persona en la Biblia que jamás Dios haya enterrado. Y en segundo lugar, raro que no se haya sabido dónde fue sepultado, porque los judíos marcaban muy bien los sepulcros de sus héroes. Aún hoy pueden visitar el sepulcro de David en la ciudad de Jerusalén. Y lógicamente Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela, que aún existe el día de hoy, muy bien marcada. Dos cosas extrañas. Y luego, lo interesante es que en el libro de Judas, un texto que no va a estar en pantalla, pero pueden buscarlo en sus Biblias, el libro de Judas, el versículo 9, describe algo muy interesante que pasó con Moisés después de su muerte. Dice allí, en el libro de Judas, el versículo 9, no decimos capítulo porque solamente tiene un capítulo, algo interesante en cuanto a lo que pasó con Moisés después de su muerte. Y recuerden la terminología. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién?
el arcángel Miguel contendía con el diablo, es decir, estaban peleando Miguel con el diablo. ¿Y sobre qué estaban peleando? Disputando sobre el cuerpo de Moisés. No se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sobre qué estaban luchando? Miguel y Satanás estaban luchando sobre el cuerpo de ¿quién? Sobre el cuerpo de Moisés. Ahora vamos a identificar a este Miguel un poquito más adelante. Les voy a mostrar que Miguel es el arcángel de la resurrección. Este arcángel había venido a resucitar a Moisés. Dios no anda peleando por cuerpos muertos. Obviamente el arcángel Miguel había venido para desempeñar una labor muy importante. Y luego Moisés se aparece en el monte de la transfiguración, porque después de su muerte Miguel lo resucitó de los muertos. Ahora, de Elías la Biblia explica algo distinto. En Segunda de Reyes, el capítulo 2, encontramos que Elías no murió, ni siquiera la muerte física. La Biblia nos dice que Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos. Nota lo que dice Segunda de Reyes, el capítulo 2, y voy a leer los versículos 11 y 12. Dice allí: aconteció que mientras ellos iban caminando, es decir, Eliseo y Elías, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Tenemos entonces a dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Un personaje que murió y fue resucitado. Otro individuo que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Ahora inmediatamente nos preguntamos: ¿sobre qué tema conversaban Moisés y Elías con Jesús? El Evangelio según San Mateo no lo dice, pero San Lucas sí explica sobre qué estaban hablando. Lucas, el capítulo 9 y el versículo 31. Lucas, el capítulo 9 y el versículo 31. Aquí dice lo siguiente: estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su ¿qué? De su partida que Jesús iba a cumplir. ¿A dónde? Que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Ahora, ¿qué es eso? La partida que Jesús iba a realizar en Jerusalén. La palabra partida que se usa aquí, en el idioma original, es la palabra griega exodón. ¿Qué palabra adquirimos en español de la palabra exodón? La palabra éxodo. Ahora, ¿qué fue lo que marcó el éxodo de Israel? El sacrificio de ¿qué cosa? Del cordero y la marca de la sangre en el dintel y los postes de la puerta. Marcó el éxodo de Israel. ¿Sobre qué hablaron Moisés y Elías con Jesús?